Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Para mí es un gran privilegio la oportunidad que me dieron el día de hoy poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que el Señor me ha regalado y la he titulado Una mente transformada. Leo la palabra de Dios en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio y la gran oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra, Señor. Señor, hoy venimos delante de ti pidiéndote que seas tú tomando el control de nuestra mente, tomando el control de nuestro corazón, de nuestras emociones, Padre. Y permite, Señor, que todo lo que hagamos esté bajo el agrado de tu voluntad. Oramos, por favor, nos des entendimiento y sabiduría para poder entender tu palabra y sobre todo para poderla poner en obra y en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En muchas ocasiones se nos ha empañado el espejo. Por ejemplo, cuando en la ducha se tiene la llave del agua caliente abierta, o cuando vamos en el vehículo y está lloviendo, están los vidrios arriba y esto hace de que el espejo o los vidrios se empañen y no podamos ver bien correctamente nuestro rostro. Y en ese momento es necesario o coger un trapo y limpiar el espejo, o si vamos en el vehículo, de prender el aire acondicionado para que se desempañe y así poder ver mejor. De forma similar, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar diario, también hay veces que el mundo nos ofrece una distorsión de nuestra visión, no nos deja ver correctamente lo que el Señor nos está mostrando, no nos deja ver correctamente las cosas importantes que Dios quiere que veamos. Y es en ese momento, cuando no vemos correctamente las cosas, es cuando debemos devolvernos a la palabra de Dios, porque es por medio de ella que podemos desempañar nuestra visión y empezar a ver las cosas como Dios las ve. Cuando empezamos este 2020, todos nosotros teníamos planes, teníamos cosas por hacer, proyectos, sueños, incluso la iglesia tenía un plan de trabajo que se iría desarrollando a medida que transcurriera el año. Pero todo, en un abrir y cerrar de ojos, todo se detuvo, todo nos cambió. No sabemos qué nos traerá estos meses, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí podemos estar seguros es de que lo que Dios tiene preparado para nosotros es lo mejor, y de que no va a haber nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y todos estos cambios que han venido a nuestra vida, no hay mejor manera que afrontarlos mediante una nueva mentalidad, mediante unos nuevos propósitos, nuevos sueños y nuevos planes. La vida continúa, la vida no se detuvo. Lo pasado ya quedó atrás y lo que hicimos o dejamos de hacer simplemente ya no lo podemos cambiar. Nosotros debemos de seguir hacia adelante, seguir hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué mejor pasaje que este de Romanos 12? Pero, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? En Romanos 12, el Señor nos está diciendo, no te conformes a este siglo. El apóstol Pablo nos está diciendo, no permitas que el mundo te presione dentro de su molde. Cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, Dios nos creó de manera única y de manera especial. Y ese molde fue roto. No hay nadie como tú o como yo. El Señor nos hizo a cada uno únicos y especiales. Y es necesario de que nosotros empecemos a evaluar en nuestra vida qué conversaciones, expresiones, estilos o hábitos se nos han ido pegando desde el mundo. Es decir, nosotros no podemos conformarnos con lo que el mundo nos ofrece. Y por muy buenas razones que parezcan, en ninguna de ellas vamos a encontrar la vida eterna. Vamos a encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué nos está mandando el Señor? ¿Qué nos manda?
Él nos manda que nos transformemos. Él nos manda que renovemos nuestro entendimiento. Pero ¿cómo es posible esto? Esto es posible es a través de la palabra de Dios, que es la única que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y transformarnos desde el cuerpo hasta el espíritu. La palabra de Dios nos ayuda a limpiar nuestra mente y nuestro intelecto. Y además, y gracias a ella, podemos ver, escuchar y discernir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero ¿por qué es necesaria una transformación? Es muy simple, mis hermanos. Necesitamos ser transformados porque es que necesitamos ser esos vasos limpios para el Señor. Necesitamos ser esos instrumentos en las manos de Dios, los cuales Él pueda usar. Y necesitamos conocer qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que necesitamos entender, cuáles son esos requisitos que Dios quiere de nosotros para nosotros poder ser en sus manos, ser un vaso, un instrumento para Él poder bendecirnos y bendecir a otros. Debemos empezar a renovarnos en todas las áreas de nuestra vida. Renovarnos en nuestra vida familiar, en nuestra vida como pareja, en lo económico. Debemos empezar a renovar nuestro ministerio, nuestra comunión con Dios, nuestra vida personal. Necesitamos tener una transformación en todas las áreas de nuestra vida, pero que esa transformación sea basada en la palabra de Dios. La Biblia es nuestro mapa y es la que nos permite hacer un cambio eficaz en nuestra vida. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos una transformación que se produzca desde nuestro interior y que produzca efectos y cambios tan profundos para poder ver el propósito de Dios en nosotros. Cuando nosotros aprendemos lo que Dios espera de nosotros, según lo que Él nos habla en su palabra, vamos a aprender que nuestras acciones deben de ir conforme al propósito de Dios. Y debemos de ser conscientes de que ese propósito de Dios es la voluntad perfecta de Él. Y nosotros debemos de hacerla. Pero esa renovación que el Señor exige de nosotros solamente viene es por medio de la palabra, por medio de la Biblia. Es a través de ella donde nosotros vamos a poder hacer un estudio consciente y dedicado de su palabra, para que poder así nosotros constantemente poder tener esa renovación. La palabra de Dios en estos días ha llegado por montones a nuestras vidas. El Señor está hablando a cada uno de nosotros, pero depende de cada persona si la recibe o no. Tenemos los ayunos, tenemos los devocionales, tenemos los amanecer con Dios, los cultos los jueves y domingos. Entonces cada uno de nosotros somos los que debemos de decidir si recibimos la palabra y dejamos que ella venga y haga cambios en nuestra vida, transforme nuestra vida y transforme todo lo que tenemos. Pero debemos de ser conscientes de que esa transformación, esos cambios, eso renovarme va a exigir cosas de mí. Y debemos de estar dispuestos a dar todo para que esa transformación sea posible. Lo primero que el transformarme o renovarme va a demandar de mí va a ser la inconformidad. No me puedo conformar a lo que estoy viviendo ahora. No me puedo conformar a cómo está mi vida hoy. No me puedo conformar a cómo está mi familia hoy. Tengo que estar siempre buscando mejorar, transformar, renovar cada cosa de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos salieron muy contentos, pero desafortunadamente se encontraron con un mar y ellos empezaron a quejarse y a tener mucho miedo porque sabían de que el faraón con sus caballos venían detrás de él. Y Éxodo 14:15, cuando Moisés clama a Dios pidiendo su ayuda, el Señor le responde a Moisés diciendo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios le dice a Moisés: tú ya sabes qué tienes que hacer, yo voy contigo. Tú sabes que yo voy contigo, avanza, actúa, camina, no te conformes hasta donde llegaste.
Y pues ya todos conocemos la historia del pueblo de Israel y cómo pasó victorioso ese mar, cómo el Señor abrió ese mar para que su pueblo pudiera pasar con sus pies secos al otro lado. Nuestras prioridades deben de ir cambiando. No, las prioridades no pueden ser las cosas de este mundo, porque es que las cosas que el mundo nos ofrece son cosas vanas, son cosas pasajeras. Los bienes, los privilegios, la juventud, los amigos, el dinero. Son cosas que son importantes, pero no deben de ser prioridad, porque son cosas que van pasando, son cosas que se van a acabar. Pero lo que sí algo es el amor de Dios hacia nosotros, es lo que nunca cambia. Por tanto, nuestro mayor anhelo debe ser hacer tesoros en el cielo, donde las cosas no se echan a perder, no se extravían ni pierden su valor. Debemos mantener siempre una mente enfocada en la palabra de Dios para evitar caer en las trampas del enemigo, en las trampas de este mundo, en conversaciones ociosas que no tienen provecho para nuestras vidas. Debemos de estar siempre enfocados en la palabra, con nuestra mirada siempre puesta en el Señor, para que podamos así poder ver qué es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Dios desea que nosotros, y a Él le agrada que nosotros seamos personas emprendedoras, personas que actúen, que no se queden solamente en ideas, sino que emprendamos, que podamos hacer reales las cosas, que podamos ir detrás de esas bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Investigando un poquito, encontré una historia de David Sanders. Él es un militar que él toda su vida sirvió en el ejército y que él tuvo muchísimos hijos, pero ya en edad adulta, y que de un momento a otro este hombre fue dado de baja del ejército y pues se fue a su casa y pues bastante preocupado porque pues no sabía cómo mantener a tantos hijos. A él de repente se le ocurrió la idea de hacer pollo frito. Él nunca pensó que esta idea lo haría uno de los hombres más ricos del mundo. Y su familia hoy en día tiene una de las franquicias más conocidas, el famoso Kentucky Fried Chicken. Y vemos en la marca de esta franquicia, de este producto, no muestran a una linda chica, no se ve un logotipo así, un super logotipo así genial, sino sale la imagen de un hombre viejo con un sombrero de tío Sam. Hoy en día esta franquicia de Kentucky Fried Chicken ya no pertenece a esta familia, pero esto sí nos enseña cómo un hombre no se conformó con hacer simplemente la comida, sino que él alcanzó la excelencia. Y aún después de muerto, su pollo frito sigue dando la vuelta al mundo. Entonces el Señor quiere que actuemos. El Señor quiere que no nos conformemos con lo que estamos viviendo hoy, que no nos conformemos como las cosas que están pasando hoy, que debemos renovarnos en su palabra. Pero lo segundo que Dios pide de mí para tener una transformación es disciplina. Japón es un país muy admirado por todo el mundo, porque es una de las economías más sólidas y en adelanto tecnológico. Y pues muchas personas tratan de explicar cómo este país, después de haber sufrido 2 guerras y haber quedado totalmente destruido, cómo este país pudo surgir, pudo renovarse y pudo salir adelante. Probablemente una de las causas sea su forma de pensar, porque los japoneses son sumamente metódicos, son organizados, perseverantes y laboriosos. Y para ello es importante tener talento, pero aún más importante es ser disciplinado. ¿Para qué? Para lograr el éxito. Ellos son madrugadores, puntuales, son de palabra, cumplidores de su deber. Y ellos se caracterizan por su eficiencia, por su diligencia y por muchos otros rasgos. Y que a pesar de sus tragedias, ellos lograron marcar la diferencia gracias a que ellos no se conformaron con lo que estaban viviendo. Ellos trazaron metas y fueron disciplinados para cumplirlas. En la Biblia encontramos varios ejemplos de situaciones en las que Dios solo le bastó una persona para impactar grandes naciones. En Hechos 28 vemos al apóstol Pablo, cómo él, estando en esas horas de arresto en Roma, estaba preso en Roma. Vemos cómo él, mientras él estaba en esta situación, él evangelizó a todos los que se acercaban a él.
y además escribió cartas a las iglesias que había fundado durante sus viajes, como Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Vemos de que el apóstol no se rindió. El apóstol no quedó quejándose por la situación que él estaba viviendo. Él supo aprovechar el tiempo y él sabía cuál era su propósito, él sabía cuál era su meta, él sabía para qué Dios lo había llamado. Y a él simplemente mantuvo su disciplina y siguió hacia adelante, siguió avanzando. Otro ejemplo también es Daniel. En el capítulo 6 del libro de Daniel, vemos la historia de Daniel en el foso de los leones y cómo él, a pesar de esa amenaza de muerte, Daniel se mantuvo firme y siguió rindiendo su adoración a Dios. A pesar de que el edicto que había sacado el rey, a él no le importó. Él sabía cuál era su propósito y él lo continuó. Y vemos de que Daniel fue arrojado injustamente al foso de los leones, pero que también vemos cómo Dios envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones y no le hicieran daño. Y a partir de ahí, la palabra nos dice que el rey Darío decretó que todo el reino debía temer y temer ante la presencia del Dios de Daniel. Hermanos, si ellos lograron esto y un país después de 2 guerras logró ser una potencia, ¿usted se alcanza a imaginar qué podemos hacer usted y yo si nos dejamos transformar por Dios cambiando nuestra manera de pensar? Nuestro accionar va a ser poderoso, porque es que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y el éxito es el resultado de una mente transformada. Pero debemos de ser diligentes. No debemos de desmayar, no debemos de dejar las cosas para un después. Lo tercero que demanda de mí la transformación o la renovación de mi mente es mantenerme enfocado. Colosenses 3:2 nos dice: concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Una vez que hemos identificado cuál es esa área que nosotros necesitamos que Dios transforme en cada uno de nosotros, ya sea a nivel familiar, personal, económico, ministerial, espiritual, debemos hacer un plan y debemos enfocarnos en ese plan. Debemos de seguirlo al pie de la letra. Un enemigo de la transformación es el después. El después lo que hace es desenfocarnos. El después nos saca de la ruta. ¿Alguna vez has escuchado? Después lo hago. O, no, después lo digo. No, después cambio. Eso no, ahorita no. No, después hago tal cosa. Después te visito. Después me pongo al día. O, no, después voy. Pero algo que debemos de tener muy en claro es que el después puede cambiar. Debemos de empezar a poner en acción ese plan a seguir, porque es que después la prioridad cambió. Después ya no nos van a escuchar, o después ya no hay oportunidad para hacerlo. Después se agotó el tiempo, o después la oportunidad sí la supo aprovechar otra persona. Sin acción solamente hay intención. La fe sin obras es una fe muerta, dice el Señor. Debemos de poner en acción esas promesas que Dios nos ha dado, ese propósito por el cual Dios nos ha dado. Pero es necesario que nos mantengamos siempre enfocados, que seamos disciplinados y que no nos conformemos a lo que el mundo solamente nos ofrece, sino que siempre estemos recordando que lo que Dios tiene para nosotros es mejor, es más grande. Lo cuarto que demanda de mí la transformación es el esfuerzo. El esfuerzo es la fuerza física y moral que aplicamos a la realización de un objetivo. Es el ánimo que ponemos para desempeñar y poder superar cada uno de los obstáculos que se nos presenten. En esta vida nada es fácil. Todo tiene un precio, todo tiene un costo. Pero al final ese esfuerzo que nosotros pongamos va a ser bien recompensado. Proverbios 13:4 nos dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El que desea tener sin trabajar, el que desea tener sin esfuerzo, al final pues simplemente no va a conseguir nada. El Señor nos está diciendo: trabaja, esfuérzate, sé diligente y podrás obtenerlo todo de acuerdo a mi voluntad. Primera de Pedro 1:13 nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Básicamente lo que nos está diciendo el Señor es que saquemos todas esas basuritas que se nos han ido pegando, que el no puedo, el dejarlo para después. No, es que así fue como me tocó vivir. Todas esas ideas, todos esos pensamientos que el enemigo ha traído a nuestra mente que nos están impidiendo el caminar con Cristo. El después lo hago. Cuando usted y yo sabemos que tenemos una carrera por delante y que el Señor va con nosotros y que Él nos ha dado la victoria, porque es que Él ya ha peleado esta batalla y Él nos ha hecho levantar bandera de victoria a cada uno de nosotros. Debemos de estar listos siempre para actuar, debemos de estar siempre listos y seguir el plan de Dios en nuestras vidas, pero es necesario que nos esforcemos. Es necesario que no importando los vientos, no importando las circunstancias, no importando la situación, nuestra mirada siempre esté enfocada en el Señor, siempre esté puesta en Él. Que nuestra confianza, nuestra esperanza esté puesta en Él. Y que confiemos que con Él somos más que vencedores. Con Él nosotros todo lo podemos, porque lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. La palabra nos ha mostrado grandes rasgos e importantes demandas que nos exigen para poder ser transformados y renovados. Está la inconformidad, la disciplina, el enfocarnos, el esforzarnos, pero también la diligencia. El ser diligente es tener la prontitud de hacer algo con agilidad y efectividad. Es no caer en la pereza, sino tener metas fijas y cumpliéndolas a tiempo. El que es diligente es estratégico, sabe enfocar su energía y avanza con éxito en lo que hace. Proverbios 10:4, los perezosos pronto se empobrecen, los diligentes en su trabajo se hacen ricos. La diligencia no nos va a permitir quedarnos de brazos cruzados simplemente. Nos va a exigir, cuando somos diligentes, hacer buen uso de nuestro tiempo. Esto no significa, claro está, trabajar 24 horas. Esto es hacer buen uso del tiempo, saber distribuir buen el tiempo y no desperdiciarlo. Una persona diligente no solo sueña, una persona diligente emprende y lucha por ese objetivo que se ha planteado. Un soñador puede motivar, pero un luchador puede cambiar su destino y construir una vida plena. Una persona diligente siempre va a tratar de que todo le salga bien. Siempre planifica, dirige y toma acciones, ordena su vida y sabe que Dios debe estar siempre en el centro de su vida. La diligencia es fruto de la constancia. No se deja vencer por el desánimo ni las críticas, porque en él hay una motivación mucho más grande. Alguien dijo alguna vez la frase, y hoy quiero compartirla: haz las cosas como si todo dependiera de ti y confía porque todo depende de Dios. Esta es la actitud que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios espera que nosotros hagamos las cosas, que nosotros hagamos lo que nos corresponde, pero que tengamos la plena confianza de que Él es el que tiene la última palabra, de que su voluntad para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Lo sexto que Dios demanda de nosotros para que haya una transformación o una renovación de nuestra mente es el no preocuparnos. Yo sé que en estos días hemos escuchado, las noticias no son muy alentadoras y pues podríamos decir de que hay razones para preocuparnos. Pero Filipenses 4, 6, 7, el Señor nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay veces nos preocupamos tanto que al final olvidamos por qué era que estábamos preocupados. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y empezar a confiar más en Dios. Necesitamos poder entender esta palabra que el Señor nos da en Filipenses, porque es que nos enseña de que no debemos estar afanosos, sino que todas nuestras peticiones pueden ser conocidas delante de Dios en acción de gracias. Quizás tú seas alguna de esas personas de las que oran y piden a Dios,
Pero una vez que terminan su oración, siguen preocupados porque dudan de Dios. Hoy el Señor nos dice, haz una transformación, haz una renovación de tu mente, pero es necesario de que tú tengas una actitud de confianza y de esperanza de que Dios actuará, de que si nosotros le entregamos las preocupaciones a Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Y el afán es simplemente un problema que llega a nuestras vidas que no nos deja ver claramente, porque la preocupación no nos va a dejar vivir correctamente, porque no nos deja ser libres. El estar preocupado nos va a robar la paz. Debemos depositar nuestra confianza en Dios. Estos tiempos son una oportunidad para poder hacer esa renovación y esa transformación en nuestras vidas. Pero es necesario, aparte de no preocuparnos, de mantener siempre una actitud de gratitud y alabanza para Dios. Es necesario que usted y yo aprendamos a alabar al Señor y agradecerle en todo momento. Es muy común escuchar en estos días quejas y quejas y quejas. Pero el Señor nos está diciendo, no te quejes, no te preocupes, confía en mí. Recuerda que mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. El Salmo 37:4 nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nuestro pensamiento debe ser de agradecimiento y de alabanza por Dios. La verdad es que casi todos nosotros en ciertas ocasiones y dependiendo de la situación nos hemos quejado y muchas veces nos hemos quejado hasta más de la cuenta. Y muchas personas mantienen insatisfechas por lo que tienen o por lo que no tienen. Necesitamos empezar a cambiar nuestra mente, necesitamos empezar a renovarnos y empezar a darle gracias al Señor y alabarlo, porque aún en medio de toda la situación, Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Dios nos ha bendecido y debemos de alabarlo y darle gracias, porque son por esas cosas que Él nos ha permitido y también gracias por aquellas cosas que Él no ha permitido en nuestra vida, confiando de que eso va a ser de bien para nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, Él lo ha prometido, pero nosotros debemos de reconocerlo en todos nuestros caminos. Debemos aprender a confiar en Él y pedir la dirección y confiar de que ese camino que Él nos ha mostrado es el mejor para nosotros. No permitas que el enemigo te robe lo que el Señor ha venido a darte, hermanos. No dejes que te roben la bendición que Él tiene preparada para ti. Él quiere lo mejor para su vida. Pero es necesario que hoy comencemos a cambiar nuestra mente y a renovar nuestro pensamiento. Debemos empezar a buscar las cosas de Dios, alimentar nuestro corazón con todo lo que es de Dios y sembrar las cosas que Dios quiere que sembremos en nuestra vida. De una manera natural, el Señor nos va a ir mostrando qué es lo que Él quiere. Hoy, hermano, creo que es tiempo de que usted y yo nos paremos en la brecha. Que usted y yo empecemos a actuar y empecemos a caminar como Dios quiere que lo hagamos. Ha llegado el momento de enfocarnos en ese plan y en ese propósito de Dios que Él tiene para nuestras vidas. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres mejorar tu vida? ¿Quieres mejorar tu parte económica? ¿Quieres mejorar tu familia? ¿Quieres que las cosas estén bien? Ten una renovación, pero renovación en la palabra de Dios. Es momento de dejar de perder el tiempo en cosas vanas y comenzar a trabajar y dar el máximo para Dios. Dios está cansado de ver tantas personas que solamente le dedican una parte del tiempo, que solamente dedican lo que sobran a Él. Dios no quiere migajas, Dios quiere todo de nosotros, Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que salgamos de ese conformismo, que no nos dejemos amoldar lo que el molde en el que el mundo nos quiere meter. Dios quiere que nosotros nos renovemos, que nosotros nos transformemos. Y no sé cuál sea su lucha, no sé cuál sea su prueba, no sé qué nombre pueda tener el momento por el que estás pasando hoy. Solo quiero decirte una cosa, hermanos. Dios está demandando mucho de ti. Y tú tienes lo que otros necesitan. Dios te llamó a ti y me llamó a mí para que hagamos la diferencia. Porque Él nos separó. Porque es que Él sabe que al terminar la prueba
vamos a poder salir como ese oro refinado. No es tiempo de renunciar, no es tiempo de decir no, yo no puedo. No, esta es la vida que me tocó y debo de seguir así. Es tiempo de trabajar, es tiempo de renovarnos, es tiempo de transformar nuestra mente. Es tiempo de pedirle al Señor que Él haga cosas nuevas en nosotros. Es tiempo de ir más allá, es tiempo de ir a buscar lo que Dios tiene preparado. Es tiempo de cosechar lo que por tanto tiempo hemos ido sembrando. Es hora de ver el fruto de nuestro trabajo, pero es necesario que empecemos a renovarnos. Es necesario que empecemos a transformar nuestras vidas. Es hora de levantarnos. Es hora de poner nuestra mirada en el Señor. Es hora de empezar a llenar nuestra mente y nuestro corazón de su palabra. Porque es ahí, en medio de la intimidad con el Señor, donde vamos a poder ser transformados, donde vamos a poder ser renovados. Hermanos, debemos enfocarnos. Es necesario enfocarnos y no ser como la mujer de Lot, que por desobedecer a Dios y mirar atrás, terminó convirtiéndose en una estatua de sal. Todo en la vida tiene un límite, excepto tú, porque todavía estás creciendo. Con Dios aún estamos en ese proceso, con Dios aún estamos creciendo. Pero es necesario que tú y yo hoy tomemos la decisión de renovarnos, tomemos la decisión de transformar, tomemos la decisión de no conformarnos más con la situación que estamos viviendo. Es hora de decirle hoy al mundo que ese molde donde Él nos ha querido meter, ya no más, porque nuestro molde es del Señor. Él es el que renueva nuestra mente, Él es el que sabe que es lo mejor para nosotros y el propósito de Él en nuestra vida se cumple. Oramos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, precioso Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, venir delante de ti, confiados, Padre Santo, de que tú, oh Dios, nos permites tener esa transformación y esa renovación en nuestras vidas. Señor, pero hoy te venimos delante de ti clamando, Señor, para que nos ayudes, Señor, a quitar todo aquello, Señor, que en nuestro camino impide, Señor, que podamos ver claramente, Señor. Señor, quita todo obstáculo de nuestra vida que ha nublado nuestra visión, Señor, y nos impide, Señor, verte a ti claramente. Vuelve, Señor, nuestro rostro una vez más a ti, Señor. Ayúdanos, danos las fuerzas, Padre, para poder enfocarnos en ti, Señor, para poder tener esos tiempos de intimidad en oración y en estudio de la palabra. Señor, necesitamos un cambio, necesitamos una transformación en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, de que seas tú llenando nuestra mente y nuestro corazón. Necesitamos pararnos hoy, levantarnos y empezar a actuar y empezar a trazar esas metas que nos van a llevar a mejorar cada día, a renovarnos en ti. Padre, ha llegado el momento, Señor. Señor, tú nos dices en tu palabra: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Y hoy, Señor, tomamos esa palabra para nosotros, porque hoy entendemos de que tú estás con nosotros todos los días, Señor, de que tú no nos abandonas, que tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Señor, gracias, porque hoy hemos entendido de que en ti, Señor, tenemos un propósito diferente, que tus planes para nuestra vida son mejores que los nuestros, Señor. Te pedimos, Señor, que renueve nuestras fuerzas, renueva, Señor, nuestro entendimiento, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Señor, y haz que en nuestra vida haya ese cambio, esa transformación que tú demandas de cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga y espero que esta palabra que el día de hoy he compartido con ustedes haya sido de bendición.